Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Continuamos en el marco de los diálogos para la justicia abierta que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a la mesa número 3, cómo pueden colaborar los tribunales con otras dependencias gubernamentales, organismos internacionales y organismos de sociedad civil. Nos acompaña por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. Agradecemos ampliamente la presencia por parte del Instituto Nacional Electoral de la consejera Pamela San Martín Ríos y Valles. Damos la más cordial bienvenida por la Sala Regional Monterrey al magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Es un honor y un placer que nos acompañe la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, doctora Jacqueline Pechard Mariscal. Para moderar esta mesa, es un gusto también que se encuentre con nosotros la presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro, la magistrada Gabriela Nieto Castillo. Antes de cederle el uso de la voz, magistrada, me permito dar lectura a una breve semblanza. La magistrada Gabriela Nieto Castillo estudió licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, obteniendo el título con la tesis individual La Constitución de Querétaro de 1825, Análisis del Pensamiento Constitucional. Realizó sus estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, presentó examen de grado con la tesis La concertación y sus consecuencias jurídicas, violación a derechos políticos y falta de legitimidad en la representación caso San Juan del Río Querétaro, logrando con ella mención honorífica. Actualmente es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias. En principio quiero agradecer la invitación que se me hace para participar en este foro tan relevante como es el Seminario Diálogos para la Justicia Abierta. Es un gran honor poder estar aquí, poder ser partícipe y poder compartir esta mesa con personajes tan relevantes para la vida democrática de nuestro país. La dinámica que seguiré, ya no haré la presentación toda vez que se ha hecho, simplemente será la exposición de la dinámica. Cada una de las personas que integran esta mesa tendrá un tiempo de 15 minutos aproximadamente para que puedan exponer y posteriormente se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. Particularmente en esta tercera mesa que conforma el Seminario de Diálogos para la Justicia Abierta, la temática será un nuevo paradigma de actuación institucional. ¿Cómo pueden colaborar los tribunales con otras dependencias gubernamentales, organismos internacionales para una justicia abierta? Y en primer lugar vamos a ceder el uso de la voz al magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, pero antes de que tome el micrófono daré lectura a una síntesis curricular. Él es egresado de la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Ciencias Políticas, graduado con honores, así como maestro en Derecho, ambos grados por la Universidad de Columbia y candidato a doctor en esta misma disciplina por la Universidad de Pensilvania. Con una trayectoria de 15 años como funcionario y servidor público en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ocupó diversos cargos de la carrera judicial, destacando su actividad como secretario de Estudio y Cuenta de Sala Superior. Ha sido profesor de Derecho Parlamentario en esta última casa de estudios, así como catedrático en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de dominar diversos idiomas. Cedemos con mucho gusto el uso de la voz al magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Doctora Jacqueline Pechard, consejera Pamela San Martín, magistrada Gabriela Nieto, comisionado Francisco Javier Acuña, señoras y señores, buenas tardes y buen provecho. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este seminario y felicitar al magistrado Reyes Rodríguez por la organización y por la amplia convocatoria.
También le reconozco que ha sido un promotor activo de la discusión pública sobre justicia abierta, detonando reflexiones, debates pertinentes y necesarios sobre su aplicación y alcances. Como se ha recordado ya en otras mesas, este día, el gobierno mexicano fue de los primeros 8 en asumir este compromiso, al cual ya se han sumado 70 países más. Es un compromiso de Estado que se ha venido desarrollando prácticamente una década, pero que aún no está plenamente consolidado. Ya se ha dicho también que no hay una definición estricta, precisa y absoluta de gobierno abierto o de Estado abierto, con base en la cual podamos medir nuestras actuaciones. Pero lo que sí hay, como sustituto cercano a esta definición, es la noción de que deben cumplirse ciertos lineamientos de transparencia, de colaboración y de participación ciudadanas en el quehacer del Estado mexicano. Y esa es la consigna que nos guía. A partir de la firma de este compromiso se ha esparcido la convicción de que en específico en materia de justicia, estos principios pueden regenerar la relación con los justiciables y con los ciudadanos y fortalecería en términos democráticos esta relación. El diagnóstico del que parte la iniciativa de abrir los gobiernos es que existe una distancia entre la ciudadanía y el quehacer público, entre la ciudadanía y el ejercicio del poder, entre la ciudadanía y la toma de decisiones de Estado y que tenemos que subsanarla. Esta distancia existe por 2 razones fundamentales. La primera, la falta de consideración social hacia la clase política, no solo en el plano nacional, sino en el contexto internacional. Prueba de ello no son solo las interacciones en redes sociales o las encuestas de opinión o las sobremesas, sino que tenemos evidencia tangible. Ahora, próximamente se celebrará la segunda vuelta en Francia, como un ejemplo reciente, en donde, como bien saben, la presidencia se quedará entre opciones que no representan a los partidos políticos tradicionales. En segundo lugar, la distancia entre ciudadanía y poder público existe porque hay una decepción con la democracia que, según mediciones como Latinobarómetro, crece constantemente en México desde el 2006. En los ojos de la ciudadanía, la democracia como régimen político no se antoja capaz de resolver la problemática diaria de la mayor parte de los mexicanos. La solución que se planteó fue entonces, vamos a acercar a la ciudadanía y al gobierno y con ello vamos a mejorar la relación entre representados y representantes. Así nacieron las aplicaciones de gobierno y parlamento abiertos y ahora de justicia abierta. Pero mi convicción y el planteamiento que vengo hacer es que el esfuerzo ha sido insuficiente porque nuestro entendimiento de la misión ha sido parcial. Específicamente me refiero al reto en la jurisdicción electoral. Y me explico. A mi parecer hay 2 formas de entender y aplicar la justicia abierta. Existe un lado estrictamente, digamos, operativo. Es decir, existe una dimensión de los esfuerzos que se concentran exclusivamente en el vehículo y en las modalidades de participación y colaboración. En este primer entendimiento hemos incorporado las ideas sobre uso de tecnologías de la información que sirven en muchas dimensiones. Puede servir, por ejemplo, para facilitar el proceso mediante el cual los ciudadanos se allegan de información pública. Puede también usar recursos visuales para dar potencia a los mensajes o para explicar decisiones complicadas. Las tecnologías pueden servir también para mejorar los mecanismos de interlocución con la sociedad civil, con expertos o con otras dependencias gubernamentales en distintos temas de contenido de las sentencias. O pueden servir para simplificar las sentencias y para popularizarlas. Es decir, todo esto es un esfuerzo para ciudadanizar la comunicación de manera bidireccional. El ciudadano se acerca, plantea sus inquietudes, comparte su expertise y la autoridad los incorpora. Al mismo tiempo, la autoridad simplifica la exposición de su labor, la orienta al ciudadano y el ciudadano se interesa. La rendición de cuentas genera vínculo y seguimiento. El supuesto es que si nuestra labor es más accesible y si los ciudadanos son tomados en cuenta en nuestros procesos, la relación democrática mejorará. En este primer entendimiento de la justicia abierta, la colaboración con otras dependencias gubernamentales y con representantes de la sociedad civil es bastante obvia. Y los resultados de esta colaboración deben estar en evaluación constante. Por ejemplo, el gobierno federal hizo un esfuerzo al inicio de esta administración
esta mañana tuvimos a la coordinadora de presidencia en redes y ella platicaba algo similar respecto del esfuerzo de la administración por concentrar las páginas de internet del gobierno en una sola plataforma. La promesa era facilitar la búsqueda de la información gubernamental. El resultado es que la información es aún más difícil de procesar porque usamos la fórmula de one size fits all o un traje para todos, en vez de procesar la información de cada dependencia con respecto a sus particularidades. Yo estoy convencido de que en este ejemplo que doy ha faltado interlocución con la sociedad civil en el resultado y que con la disposición que existe podría alcanzarse un resultado óptimo con poco esfuerzo adicional al invertido. O el INAI. El comisionado seguramente nos podrá platicar en su exposición, desde una perspectiva más informada que la mía, del proceso mediante el cual se ha querido transformar la Plataforma Nacional de Acceso a la Información Pública y al no contemplarse las distintas capacidades de los sujetos obligados, se generaron complicaciones que seguramente están por resolverse o ya resueltas, pero que han evidenciado la dimensión de las tareas. Pero bueno, ese es otro ejemplo de los retos que tenemos. No es solo pensar en plataformas que concentren una información o plataformas que centralicen la interacción. Es un esfuerzo metódico, constante, en donde debemos maximizar nuestro impacto. Precisamente, esa confrontación constante con las soluciones que ofrecemos es la que vuelve la relación verdaderamente abierta. Y bueno, esa es una forma de entender y aplicar los principios de justicia abierta. Pero hay otra, que yo creo que es aún más importante, a saber, la justicia abierta como un criterio de acción judicial. Es decir, un criterio de decisión que permee transversalmente nuestra labor. Y si bien normalmente se dice que los lineamientos de gobierno abierto son más fáciles de implementar en el Ejecutivo o en el Legislativo, mi argumento es que la jurisdicción electoral es la rama del Estado abierto en donde mayor apertura puede haber. ¿A qué me refiero? Bueno, pensemos en el objetivo de la justicia electoral. El objetivo de la justicia electoral es mejorar la representatividad de las relaciones democráticas. Si ustedes atienden a nuestras definiciones, a nuestras decisiones, a su impacto, a los sujetos que obligamos, nuestra labor es precisamente que los órganos e instituciones de representación sean fieles a la voluntad popular. Es decir, el contenido de nuestra labor es justamente abrir la representación. Vamos mucho más allá del lenguaje, de los instrumentos o de las herramientas. La sustancia de nuestra labor, el contenido de nuestras sentencias es acercar a los representados y a sus representantes. En resumen, la razón de nuestra existencia es precisamente una relación abierta, democrática entre representantes y representados. Adicionalmente, creo que no podemos concentrarnos solo en cómo y por dónde comunicar, sino que el acercamiento real de la ciudadanía a nuestra labor, el interés real, se irá fortaleciendo en la medida en la que nuestras resoluciones impacten su relación de representación democrática. En tanto nuestras decisiones vayan transformando la experiencia de vida en democracia, también la ciudadanía nos experimentará como autoridades más cercanas. Así, el interés ciudadano es un criterio que debe guiar nuestras decisiones. Así como hemos adoptado la equidad de género o en otras jurisdicciones el interés superior del niño, por ejemplo, en la sala especializada en algunos casos, por poner dos ejemplos. En cambio, si la justicia electoral se sigue percibiendo como una justicia no especializada sino exclusiva, la lejanía con la ciudadanía seguirá siendo una constante. Y en este acercamiento con la ciudadanía se disuelve otro dique al que actualmente nos limita desde la autoridad, que es el relativo a cuál es la ciudadanía con la que buscamos interlocución. Es decir, la convocatoria a miembros de la sociedad civil a ejercicios de parlamento abierto, por ejemplo, generalmente implica la interlocución con la sociedad civil organizada, organizaciones específicas que muchas veces no representan o no son representativas siquiera del grueso de la población, ni siquiera de su población. En cambio, el acercamiento de la justicia electoral con la ciudadanía se refiere a la ciudadanía en el sentido más amplio de la palabra. Y ese se vuelve entonces el criterio en el que medimos el cumplimiento de nuestro objetivo, el éxito en nuestro desempeño con la ciudadanía. Mientras no entendamos el núcleo de nuestra actividad en la jurisdicción electoral como la mejoría permanente a los procesos de representación, estaremos aplicando los criterios de justicia abierta exclusivamente a los temas operativos y no a los sustantivos. Y mientras ese sea el caso, nuestra labor estará
a medias. Estamos a tiempo de ampliar nuestra incidencia en esta nueva estructura de gobierno y este planteamiento es precisamente mi invitación a que ampliemos. Espero haberlos por lo menos incitado a esta reflexión. Muchas gracias. Agradecemos la participación del magistrado Jorge Sánchez Cordero, magistrado de la sala correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien plantea importantes reflexiones en cuanto a los retos que enfrenta la jurisdicción electoral para lograr una efectiva justicia abierta. Muchas gracias, magistrado. Y cedemos ahora el uso de la voz al comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña Llamas. Adelante. Muchísimas gracias. Agradezco desde luego en principio a las señoras y señores magistrados de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la oportunidad de contemporizar en esta mesa con las personalidades con quienes me encuentro. Me iba a presentar, sí, claro, le agradezco. Preséntate tú. Ah, está bien, está bien. Por la Universidad Regiomontana y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Fue catedrático de posgrado en la especialidad de Derecho a la Información en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con derechos humanos y discriminación, transparencia electoral, derecho a la información, transparencia y corrupción, datos personales y acceso a la información, por citar algunos. Actualmente es columnista del diario Excelsior en México. Y, como ya se mencionó, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ahora INAI. Le pido una disculpa y le cedo el uso de la voz. Gabriela, gracias a ti, porque así me diste la oportunidad de hacer un poco de espantar la emoción que desde luego me tiene que poseer cuando regreso a este sitio, a esta casa, que por tantos años tuve la oportunidad aquí de desarrollarme y de incubar sueños, alegrías, emociones, por supuesto muchos amigos que ahora se hacen solidarios aquí con su presencia. Quiero agradecer especialmente de los magistrados a Reyes Rodríguez, quien ha sido el impulsor particularmente de este foro y con quien muchas coincidencias también a lo largo del tiempo he tenido, pero también además particularizando a los otros dos magistrados que integran con él la Comisión de Transparencia, que son desde luego Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Con ellos nos hemos estado viendo seguido los comisionados. Hoy estuvo por la mañana aquí la comisionada presidenta Jimena Puente, mi colega, en la inauguración, y después estuvo Joel Sala Suárez en una importante mesa como esta que ahora tenemos. Y pues con ello patentizar el saludo de todos los compañeros comisionados a las queridas compañeras, bueno, especialmente a Jacqueline, a Pamela, a Gabriela y en este caso a Jorge, compañeros de mesa y de oportunidad, sí. Reconocer brevemente que no puedo negar que estos temas de dinamismo y de modernidad, de coyuntura para algunos, otros creemos que son desde luego de nueva era, como estos del gobierno abierto en su concepto elástico, que ya se ha dicho desde la mañana que se puede perfectamente asimilar al Poder Judicial en su modalidad de justicia abierta para representar los cánones de la apertura informativa y de los dividendos de una nueva manera de entablar relación las instituciones con la ciudadanía. No puedo negar que soy tributario, yo fui un operador de la anterior integración y especialmente los magistrados Salvador Navagomar, Constancio Carrasco Daza, Mari Carmen Alanís y Flavio Galván, que integraron a lo largo de ese tiempo la Comisión de Transparencia, tuvieron a bien o tomaron las decisiones y a mí me tocó ser testigo directo de ellas. Muchas veces estuvimos en este formidable
auditorio recibiendo y organizando como maestro de ceremonias o simplemente organizando como ahora lo hacen Arturo Ruiz Culebro y también Yuri Zuckerman, quienes encomiendan ahora las misiones y las funciones que tienen que ver con la información, la documentación, la transparencia y, por supuesto, toda esta nueva manera que evidencia que la justicia abierta no le viene extraña al Tribunal Electoral, porque la ha profesado desde hace años, anticipándose a lo que ahora todos llaman un lugar común y ensayando fórmulas que en su momento fueron verdaderamente causaron escozor, causaron incomodidades, provocaron, ¿por qué no decirlo?, levantadas de ceja y de hombros, porque el Poder Judicial de la Federación, hay que decirlo, ha ido entrando en estas dimensiones lentamente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, parte de ese Poder Judicial de la Federación, fue dinámico y generó un revulsivo para anteponer estos elementos. Cuando se puso en marcha las comisiones abiertas de los magistrados y de los altos mandos de este tribunal, se generaron muchas preguntas y muchas inconformidades y, sin embargo, los magistrados siguieron adelante. Luego echaron a andar la agenda pública de sus funciones, sí, muchas están previstas y eran predecibles por la hora en la que acontecían las sesiones públicas esperadas de los miércoles, que normalmente empezaban tarde a lo dicho o a lo programado y que solían terminar más tarde todavía de lo imaginado o de lo que podíamos esperar muchos que las estábamos desde luego siguiendo. Puedo con esto decir, sin embargo, que ahí se tomó como punto de partida el poder saber a qué partes de las controversias electorales recibían los magistrados y así también los magistrados de las salas regionales, Reyes ahora, uno de ellos en ese momento, pero Gabriela aquí y Jorge, los demás pudieron vivirlo y pudieron estarlo haciendo. ¿Por qué empiezo hablando de esto y no de transparencia por sí misma? Bueno, porque está Jacqueline Pechard, que fue presidenta del IFAI, que es una autoridad plenipotenciaria en estos términos y entenderes, pero además por otra razón que no es menor, porque el coloquio es justicia abierta. Entonces, la idea es ver cómo las fórmulas estas de la transparencia y el acceso a la información como mecanismos para que la política pública permee y para que la ciudadanía se acerque efectivamente por todas las vías a la gestión pública de las instituciones, especialmente cuando estamos hablando de un tribunal. Pero quiero yo con esto revelar quizá lo más importante de lo que yo pueda decir en estos minutos acotados que me han honrado y que agradezco y espero no perderlos tan pronto, al menos unos cuantas ideas más. Banco, casi. Este tribunal testimonia el mejor ejercicio de justicia abierta en su creación. Lo voy a decir por qué. Porque hace no muchos años, más de los que tiene, por supuesto, este tribunal en su evolución, había un tabú que se estacionó en México a lo largo de décadas y que la Corte misma profesaba y decía, si la Corte conoce de disputas electorales, se politizará. Y ese argumento, que era desde luego insostenible teórica y jurídicamente, tuvo que encontrar carta de naturaleza. Y la evolución, primero en un tribunal administrativo, que luego fue convertido en tribunal federal con autonomía para convencer a todos, aquí se encuentra Pamela, que representa al INE, de la otra gran disputa, que es la desconfianza histórica en los resultados electorales, para poder armonizar y pacificar esas contiendas a nivel de tribunal, o sea, a nivel de última palabra, hubo que evolucionar y la Corte, recelosa en su momento, remisa y austera a cualquier tipo de posibilidad de contaminarse de lo electoral y de lo político, vio de lejos un tiempo el debate. Y después tuvo que entender, y entendió bien, y qué bueno que fue así, que incorporó entonces a ese otro integrante del Poder Judicial que vino siendo este tribunal, que por sí mismo, ya digo yo, le agrega al Poder Judicial dinamismos, le agrega elementos de modernidad y le agrega sobre todo eso, haber tenido o tener en magistrados la capacidad de asumir y de responder a las grandes controversias, a las vicisitudes más grandes que puede haber en una república cuando se tiene desconfianza a los resultados electorales. Esa es una aportación que por sí mismo debe obligarnos a poner en reflexión en la contribución del Estado mexicano, que sui generis en esto, porque en muchas cosas México va por sí mismo, para decirlo de manera elegante y no enjuiciarlo, y genera
situaciones únicas como un elenco de lo electoral institucional establecido permanente, que ya lo he dicho otras veces y ahora lo retomo solo para decir que este tribunal manifiesta ello. ¿Y esto por qué? Porque empecé con lo que era el fondo, para regresar, porque al origen de la idea de justicia abierta no es más que volver al origen de la justicia. La justicia fue desde un origen un ejercicio hecho en público. Los juicios pretéritos fueron públicos, los más famosos, el de Sócrates, el de Jesucristo incluso, no en términos de lo que ahora entendemos por publicidad, pero fueron ejercicios públicos al nivel de la comuna o de la comunidad que tenía posibilidades de acceder a la impartición de justicia para ellos. Y de esa manera, en la visión de Anáhuac, Alfonso Reyes también retoma cómo en la gran ciudad, en el mercado principal, había inspectores que vigilaban que las medidas fueran correctas y se dedicaban rompiendo o retirando medidas falsas para que no se engañara a la gente, a los compradores. Pero dice también que se enjuiciaba bajo un palio a la vista de todos, para que sirviera de escarmiento a los que se habían atrevido a defraudar o a engañar. De esta suerte, la justicia para nosotros debe ser y ha sido siempre y fue, sin duda alguna, pública. Ahora, vino después la virtuosa judicialización de la política, que no, al revés, la politización de la justicia, como se ha entendido. Y la judicialización de la política es justamente algo que tiene que ver mucho con lo que se entiende por el gobierno de los jueces. No visto otra vez como el ejercicio de un poder, perdón, de una forma de gobierno como lo es el parlamentarismo, el presidencialismo. No, el justicialismo en ese sentido no, sino visto más bien como la injerencia efectiva, racional, poderosa y normalmente, pues eso, sosegada por ser racional y templada del Poder Judicial para darle validez, en última instancia, a cualquier dejo de duda, a cualquier duda o a cualquier molestia o irritación o inconformidad por el ejercicio de la autoridad pública. En este momento del México contemporáneo, con la presencia de Jacqueline, que testimonia además una de las nuevas contribuciones o de las nuevas figuras que México también para sí genera, para envidia o para diferencia del mundo, con esta construcción de un sistema de anticorrupción que ella encabeza y presidirá por este año, pues bueno, decirlo así es una oportunidad de reflexionar con la intención de encontrar mayores beneficios a lo que se ha generado esta sedimentación de la justicia electoral aquí, in situ, dicho mejor mejor que nadie por la boca de los magistrados que imparten la justicia, de cara a todos en sesiones que han sido públicas desde su origen y con una serie de mecanismos que la hacen posible hacia la ciudadanía. Con esto cierro yo mi ya quizá atropellada y desbordada participación. Gracias. Agradeciendo la intervención del comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña, quien, además de plantearnos una importante y muy certera reseña sobre los pasos que ha dado la impartición de justicia en materia electoral en México y la contribución que esa tiene para a la consolidación de la democracia en nuestro país, destaca dos aspectos sumamente relevantes, como fue ese proceso de judicialización de la política y, por supuesto, el fortalecimiento de la confianza ciudadana en la impartición de justicia. Y bien, continuando con este foro, cedemos ahora el uso de la voz a la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles, y damos lectura, antes de eso, a la síntesis curricular. Como ya he mencionado, reitero, actualmente es consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y preside en el Consejo General del INE la Comisión Temporal para los Procesos Electorales Locales de 2016 y la Comisión de Organización Electoral. Además, integra el Comité de Radio y Televisión, la Comisión de Prerrogativas y la de Servicio Profesional Electoral Nacional. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Y de su formación y trayectoria profesional, destaca el trabajo que realizó en el Instituto Federal Electoral y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es un honor ceder el uso de la voz a la consejera Pamela San Martín. Pues antes que nada, muchísimas gracias, magistrada Gabriela.
y qué gusto estar con quienes acompaño yo en esta mesa. Antes que nada, tengo que agradecerle a Jackie que rápidamente pidió su currículum para hacer una versión más corta, y creo que debía haber hecho incluso la mía más corta para poder avanzar un poquito en esto, porque creo que en su mayoría, si en la primaria hicimos un trabajo sobre la física cuántica Benito Juárez, pues estuvo muy bonito en la primaria, ¿no? Pero pues ya no es algo que en este momento necesariamente sea lo que marque la diferencia de lo que estamos hablando. Y, a ver, creo que entrar a un tema como el que el día de hoy se propone en esta mesa, dice, ¿cómo pueden colaborar los tribunales con otras dependencias gubernamentales, organismos internacionales y OSC para una justicia abierta? Tal vez voy a hacer una quisquillosez, pero voy a empezar diciendo, creo que está al revés la pregunta, ¿quién tiene que colaborar con quién? Es decir, ¿de quién es la responsabilidad primaria y originaria de garantizar una justicia abierta? Me parece que es de los tribunales. Y para lograrlo, me parece que pueden establecer mecanismos de colaboración o deben establecer mecanismos de colaboración interinstitucional con otras dependencias, sin duda, y con organizaciones de la sociedad civil. Esto pareciera una tontería, digamos, en cómo formularlo, y tal vez es una precisión innecesaria, pero sí parte del punto desde el que estamos mirando la justicia abierta y dónde recaen las responsabilidades para garantizar esta justicia abierta. Y ahora yo empezaría hablando no necesariamente de la colaboración como parte de la justicia abierta, sino como de la transparencia como un presupuesto indispensable para lograr esta colaboración que implica el involucramiento de la ciudadanía o de otras dependencias en el quehacer jurisdiccional. Y en este punto, pues para efectos de esta plática, de estos diálogos, yo sí empezaré disintiendo con el comisionado Acuña. Y voy a disentir no porque no reconozca los avances que tiene el tribunal en esta materia, sino porque me parece que un foro de esta naturaleza nos debe de llevar más a las reflexiones de los pendientes, más que de los logros, de los pendientes y cuáles son los puntos donde debemos prestar atención precisamente para lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía, para lograr que la función jurisdiccional realmente se vuelva un espacio de transparencia y de rendición de cuentas, que permita la colaboración, que permita la participación de distintos grupos o incluso de distintas instituciones. Ahora, como estas medidas de transparencia, ¿dónde me parece que tendríamos que de pronto sentarnos a frenar y a reflexionar? El tema de las sesiones privadas. Las sesiones privadas no son privativas, valga la redundancia, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las tenemos mucho peores, debo de señalarlo, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, que esos por ley, pues prácticamente, y no sé tanto por ley, sino por interpretación de la ley, un porcentaje altísimo de sus sesiones son privadas. Pero también lo tenemos en el Tribunal Electoral. Tenemos al Tribunal Electoral con una muy buena práctica, me parece. Hay sentencias recientes en las que se señala a tribunales locales no tengas sesiones privadas cuando resuelves procedimientos especiales sancionadores. Cuando hayan peces involucrados, entonces tienes que resolver necesariamente en una sesión pública. Y sin embargo, se resuelven los recursos relacionados con medidas cautelares en sesiones privadas. ¿Por qué eso se vuelve un elemento relevante? Porque una medida cautelar, podríamos decir, es una, diríamos los abogados, sentencia interlocutoria, en tanto se resuelve el fondo del asunto. Pero es una sentencia que tiene la trascendencia de si la ciudadanía tiene derecho o no tiene derecho a ver o a escuchar ciertos materiales. De una sentencia de medidas cautelares o de una resolución de medidas cautelares se deriva eso. Se derivan el ejercicio de derechos para las ciudadanas y los ciudadanos. No tienen derechos las ciudadanas y los ciudadanos a conocer por qué no van a poder ver o escuchar un determinado material,
no tienen derecho a conocer cuáles fueron las razones que motivaron esa discusión, no solo la sentencia, sin duda la publicidad de las sentencias, el que las sentencias tengan un lenguaje ciudadano mucho más claro, creo que en eso, sin duda el magistrado Reyes desde la Sala Monterrey estuvo trabajando fuertemente en esos manuales para que las sentencias sean lo más claras posibles y lo más asequibles posibles a la ciudadanía, pero impartir justicia no solamente es que los justiciables, como les decimos los abogados, puedan conocer cuál fue la resolución y que ésta sea más clara, o que los ciudadanos puedan imprimir una resolución que por muy clara que se haga, pues los abogados no nos caracterizamos por escribir con demasiada claridad. Tiene que haber una posibilidad de escuchar cuáles son las razones, de escuchar y de poder encontrar mecanismos incluso de confrontación con cuáles son estas razones que llevaron a una determinada situación o a una determinada resolución. Y me parece que incluso cuando se tienen sesiones privadas para resolver de forma terminal un asunto, insisto, caso medidas cautelares, por mucho que no sea el fondo de un procedimiento, si es el fondo de esa decisión que estará vigente hasta en tanto se resuelva el fondo del procedimiento, me parece que sí hay un, llamémoslo así, un deber reforzado de explicar por qué. ¿Por qué se llegó a una determinada situación? Máxime cuando nosotros advertimos que hay, y nosotros me refiero en este caso no solamente a la autoridad administrativa, me refiero a nosotros, la ciudadanía, podemos advertir que hay lo que parecieran criterios distintos o criterios novedosos o cambios de criterios o al menos circunstancias que ameritan un análisis muy particular. Y creo que ese es un punto que no abona hacia una mayor justicia abierta. Hay otro tema que me parece, y en este me parece, no, creo que la Suprema Corte es quien más ha avanzado en este punto, que es hacer públicos los proyectos no solo después de que fueron aprobados, sino incluso antes. Es decir, para que al momento que los órganos jurisdiccionales discutan un asunto, los interesados puedan seguir de qué están hablando. Es decir, si uno prende cualquier sesión de cualquier órgano colegiado, esto no es exclusivamente los tribunales, de cualquier órgano colegiado que tenga funciones materialmente jurisdiccionales, y esto también nos incluye a nosotros en el INE. Nosotros hay ciertos asuntos en los que también tenemos funciones materialmente jurisdiccionales. Y si uno escucha las discusiones, pues ahora sí que, como dirán en el pueblo, ojalá y Dios mediante que tenga idea, que haya alguien que se le ocurra dar un mínimo de contexto, porque si no empieza una discusión de abogados diciendo no, es que se debió de haber admitido o no se debió de haber admitido porque aquí lo que está es el principio de presunción de inocencia, no, es el non bis in idem, y además con eso que también nos gusta hablar en latín, entonces pues se va complicando todavía más la situación. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Por mucho que tengamos una resolución que sea muy clara, muy comprensiva, muy transparente, en un lenguaje muy ciudadano, pues esto no necesariamente se traslada a que la discusión tenga el mismo lenguaje, ciudadano, porque pues en su mayoría los abogados no suelen o no solemos hablar en el lenguaje más asequible para el mundo que no es abogado, digamos. Y esto lleva a que me parece que para poder avanzar en que haya una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas, en general los proyectos tendríamos que seguir una lógica como la que ha seguido en muchas ocasiones la Suprema Corte, hacer públicas las versiones de lo que se va a discutir y hacer público lo que se resuelve una vez que se ha discutido. Y me parece que esto no es algo que sea tan difícil hacer claro. Nos conlleva que se tienen que generar versiones públicas en muchas ocasiones, que estas versiones públicas se complican porque entonces tendrían que haber dos versiones públicas, la versión primera y la versión segunda, pero si lo que queremos es abrir la función jurisdiccional a la discusión pública, a la discusión ciudadana, a convertirlo en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, me parece que son mecanismos en los que realmente podemos generar una incidencia para interesar a quien no está en lo público, para interesar a la ciudadanía en estas discusiones que de pronto son tan ajenas
cuando van a incidir en la materia electoral en muchas ocasiones directamente en el ejercicio de sus derechos. Aquí, por supuesto, poder conocer no solo las sentencias, sino las razones públicas que llevaron a una determinada decisión, ¿pasa por hacer sesiones públicas? Sí, pero me parece que no solo. ¿Por qué digo que pasa por hacer sesiones públicas, pero no solo? Porque ¿qué tan útil es una sesión pública si lo único que hay es un voto? Es decir, si se presenta un proyecto y todos levantan la mano unánimemente a favor o unánimemente en contra, digamos, o mayoritariamente en contra, sin dar las explicaciones. Me parece que una justicia abierta sí transita por el hecho de que se establezcan mecanismos para poder decir, explicar cuáles son las razones que llevan a una determinada solución. Y creo que, y aquí lo voy a llevar no solo al plano porque pareciera muy cómodo solo señalar cuáles son los retos que enfrenta el tribunal. Lo voy a reflejar en una circunstancia que se ha presentado y me parece que se presentó involuntariamente o sin pensar en las consecuencias necesariamente en el propio Instituto Nacional Electoral. Merced a una decisión que adoptó el tribunal en la Sala Superior, misma que por cierto no comparto, pero que no será el motivo de esta discusión, que tiene que ver con la censura previa, es decir, con si cuando los materiales de los partidos políticos se suben al portal de Internet, se considera que ya son públicos o no son públicos para poder ser suspendidos en su transmisión o si requieren ser transmitidos por el medio al que iban dirigidos para ser transmitidos, es decir, la radio y la televisión. A partir de eso, de esa decisión de que el portal de Internet es suficiente transmisión como para que se pueda suspender la difusión de un material sin incurrir en censura previa prohibida por la Constitución, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, pues como una medida natural, empezó a ordenar cuando se ordenaba que se suspendiera la difusión de un promocional, pues ¿por qué no? Se bajaba del portal de Internet. Entonces, claro, esto generaba un efecto perverso, porque tú podías tener una publicidad en las resoluciones de por qué se bajó el spot, podías tener una nota de prensa diciendo se bajó por esto, se escuchaba la discusión de la Comisión de Quejas en la que los consejeros o las consejeras que le integraban podían decir por qué sí o por qué no lo bajaban, pero si al final tú querías ver el spot para saber de qué estaban hablando, pues ya no estaba, ya no había forma de que tú accedieras a esa discusión. Y esto, digamos, cuando ya hubo mayor claridad en la consecuencia que había, se ha dejado de tomar esta medida. Pero no cambia que son medidas que en ocasiones realizan las autoridades o realizamos las autoridades sin advertir el impacto que tienen para con la comunicación para con los ciudadanos. Y aquí, digamos, estas son, me parece, las bases mínimas para que ya podamos entrar a hablar de colaboración. Teniendo estos mecanismos de transparencia, ¿cómo podemos colaborar entre instituciones, con organismos de la sociedad civil, con organismos internacionales? Y creo que una parte sí pasa porque cada uno de los organismos pueda contribuir en el ámbito de sus responsabilidades. ¿Y a qué me refiero con esto? El que cada uno de los organismos podamos, dentro de lo que es nuestro expertise, poder aportar a la discusión pública. Ahorita señalaba dos medidas que me parece inciden directamente con la transparencia, el bajar spots de portales o el contar con sesiones privadas. No he escuchado una discusión en el ámbito de transparencia sobre lo que esto significa para digamos, la materia de la rendición de cuentas, del acceso a la información por parte de la ciudadanía. Y me parece que se requeriría un pronunciamiento, un posicionamiento persuasivamente, en comunicación, en diálogo, no necesariamente sancionador, en su caso, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley, pero sí al menos como una retroalimentación de distintas autoridades en el ámbito de sus propias atribuciones para que pudiésemos avanzar a generar las mejores condiciones a abrir procesos judiciales que son tan ajenos
a que no se conviertan en mecanismos tan ajenos. Sí coincidiría en que han habido muchos avances, sin duda no se pueden desconocer un conjunto de observatorios que se han hecho para discutir sentencias. Claro, tal vez tendríamos que pensar en cuáles son los mecanismos para que haya una participación ciudadana en la decisión de qué sentencias son las que se discuten. Es decir, cuáles son las sentencias que pueden generar más polémica o más discusión en el ámbito también ciudadano, no solo de los órganos de procuración de justicia o de los órganos de administración de justicia. ¿Cuáles son esas sentencias? Precisamente para poder discutirlas, algunas en ámbitos interinstitucionales, porque en particular en la materia electoral, pues sí, el diálogo entre las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales es relevante, porque las decisiones de una impactan en el ámbito de decisiones de la otra y el conjunto de actuaciones sí impactan terriblemente en el ejercicio de derechos. Pero me parece que también, y aquí sí creo que sobre esto se ha avanzado poco en general en los distintos ámbitos de actividad materialmente jurisdiccional, lo referiré, lo que sería en amplio sentido justicia abierta, en generar mecanismos o herramientas que permitan conocer no solamente una resolución en aislado, sino esa resolución vis a vis otras resoluciones sobre los mismos temas, vis a vis otros, cuando han habido cambios de criterios, cuando han habido posicionamientos diferenciados de los distintos actores que integran un órgano colegiado, los distintos integrantes de un órgano colegiado, precisamente porque me parece que estas herramientas de fácil acceso lo que pueden generar es la transparencia como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Y para poder avanzar en generar un ápice de mayor acercamiento de la ciudadanía hacia los procesos democráticos, hacia la justicia en el ámbito democrático, me parece que sí son mecanismos indispensables que debemos de actuar coordinada y colaboradamente todos para poder avanzar en esa dirección. Aquí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Importantes reflexiones deja la consejera Pamela San Martín en esta mesa en relación a la contribución que tiene que realizar o llevar a cabo cada institución en la agenda pública, en la discusión pública y particularmente en el compromiso y en la agenda que tienen que establecer los órganos que imparten justicia, particularmente en este escenario tan relevante como es el escenario electoral. La ciudadanización, la cercanía, la contribución institucional, la transparencia. Son reflexiones sumamente valiosas. Agradecemos infinitamente su participación y cedemos ahora el uso de la voz a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Pechard Mariscal, de quien daremos lectura de una síntesis curricular. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, así como socióloga y maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 1979 y coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2013. Fue profesora investigadora del Colegio de México en el periodo que comprende de 1992 a 1998. Fue consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral y comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Cedemos así el uso de la voz a la presidenta del Comité de Participación Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Pechard. Adelante. Muchísimas gracias. Le agradezco al Tribunal Electoral la posibilidad de estar aquí el día de hoy y en particular a la magistrada presidenta Janine Otalora, que fue quien directamente me invitó. Quiero partir por decir, antes de que me pongan la presentación, que si todos entendemos como justicia abierta
aplicar los parámetros del gobierno abierto al ámbito del ejercicio de los tribunales, entonces debemos de entender que no hay justicia abierta si no es a través de no solamente una colaboración estrecha entre los entes públicos y las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, no solamente una colaboración estrecha, sino una intervención clara de los ciudadanos en todo el diseño de las políticas de los entes públicos. Eso es a lo que se refiere gobierno abierto, en una nueva forma de entender la gobernanza pública, de entender cómo se elaboran las políticas públicas, que no es que los entes públicos las elaboran y la sociedad civil las va vigilando o va monitoreando, sino es una intervención desde dentro, es decir, es una intervención desde el diseño mismo de las políticas públicas. Y esto es para decir que viendo el programa de esta serie de foros, pues sorprende la ausencia prácticamente de representantes de sociedad civil. Es decir, yo venía a una mesa en donde había alguien de la academia, pero pues al final son servidores públicos y yo soy la única, digamos, ciudadana del ámbito ciudadano, aunque pues tengo ahora una responsabilidad pública. No soy funcionaria pública, pero tengo una responsabilidad pública. Pues sí, hubiera esperado que en los foros sobre justicia abierta hubiera una mayor intervención clara de presencia de ciudadanos, de personas, de organizaciones de la sociedad civil. Y quiero decir otra cosa, que yo entiendo la justicia abierta no como un asunto solamente de jueces y magistrados. Creo que el tema de la justicia, particularmente en el ámbito electoral, tiene que ver con todas las acciones que hacen las distintas entidades que componen, digamos, el ámbito electoral, y por eso entiendo el INE, el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en la Persecución de los Delitos Electorales. Sí, creo que hay que verlo en su integralidad con las distintas competencias y responsabilidades que tiene. Y esto quizá es para justificar por qué voy a poner un cierto énfasis en ver qué pasa con la FEPADE, porque creo que ha sido una instancia dentro de lo que sería, si quieren ustedes, el espacio o el ámbito institucional de lo electoral, algo a lo que no se le ha puesto atención y que hoy quizá por el problema en el que estoy involucrado ahora o por la responsabilidad que tengo ahora de presidir el Sistema Nacional Anticorrupción, pues tengo los ojos puestos en dónde está sucediendo actos de desviación de recursos, de intercambiar el voto por favores o de comprar el voto, digamos, esta composición de tres grandes instancias en el ámbito electoral tiene que ver con que lo que se quería era perseguir claramente la compra y la coacción del voto desde hace 20 años. Entonces, pues quizá me voy a salir un poco del tema, claro que han revisado todos y pues quizá porque lo han revisado y con mucha mayor autoridad de la que yo tengo. Entonces, bueno, pues la mesa a la que me habían invitado originalmente se llamaba La Apertura a través de la colaboración institucional. Y quizá esto me lo puedo llevar bastante rápido. ¿Qué es eso de la justicia abierta? Bueno, pues es justamente enmarcar la justicia en el paradigma de gobierno abierto, que es un modo especial de hacer política pública, no es hacer política pública invitando a la ciudadanía. Y esto implica que haya una participación activa de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil y que no solamente implique transparentar sentencias, resoluciones, sino además tener acceso a la deliberación sobre esas sentencias, tal como lo dijo la consejera Pamela San Martín. Y la utilización amplia de tecnologías de la información y la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas de apertura de información. ¿De dónde surge la exigencia de una justicia abierta? Bueno, pues sabemos que el Poder Judicial ha sido tradicionalmente
un poder pues, identificado con la parte más conservadora de un régimen, ha sido algo que pues, se ha resistido, ¿no?, a estar expuesto al escrutinio público, carece de una base electiva y además pues, ha estado alejado de la vida cotidiana de las personas, pues justamente en buena medida por el lenguaje que se utiliza en el ámbito del Poder Judicial. Su función especial es resolver los litigios y se caracteriza por un apego estricto a las normas que es poco comprensivo al grueso de la población. Si tú no le traduces a la población cómo haces una sentencia, difícilmente, no solamente la va a comprender, difícilmente se va a interesar en dicha sentencia. En América Latina, en los contextos de los procesos de transición a la democracia y el ascenso de la participación de la sociedad civil, cuando yo miro hacia atrás y quizá por la gran edad que tengo, puedo ver hacia atrás y ver qué pasaba antes de los procesos de transición en México y puedo decir que efectivamente una de las circunstancias que veo hoy como grandes novedades del proceso de transición es la activación de la ciudadanía y la organización de masa crítica de ciudadanos, particularmente para todo aquello que tiene que ver con ejercicio de derechos en general, de derechos políticos y en general. Entonces, bueno, pues creo que de ahí surge la exigencia de una justicia abierta. Bueno, ¿y por qué una justicia abierta? Bueno, pues creo que efectivamente la apertura y la transparencia pues son instrumentos para mejorar el ejercicio de la justicia, porque permiten una rendición de cuentas, porque hacen que los jueces aparezcan bajo el principio que en inglés llamamos accountability, que quiere decir la responsabilidad de los jueces y al mismo tiempo la capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos. Y si no lo entendemos a través de un contacto, de una comunicación muy estrecha pues, entre sociedad y jueces, pues difícilmente podremos hablar de justicia abierta. Podremos hablar de transparentar las resoluciones y sentencias, pero no de una justicia abierta. Entonces, la justicia no es un asunto de jueces, sino de los que participan en hacer que se aplique la ley, que se persigan los delitos y todos los actos ilegales, la transparencia, el debido proceso, la protección a los derechos humanos. Es decir, no podemos hablar de justicia y de justicia abierta si no entendemos que esto es mucho más que transparentar las sentencias o incluso, como ya decía la consejera Pamela San Martín, pues transparentar todos aquellos procesos que llevan hacia ciertas resoluciones o sentencias últimas. Y pues la justicia abierta no compete solamente al sistema judicial, también a toda aquella autoridad que persigue los delitos y ahí es donde me quiero yo centrar. Bueno, la apertura informativa en el ámbito electoral, creo que una de las cosas con las que surgió la transparencia en el ámbito electoral y vale la pena decir que en el ámbito electoral la transparencia surgió como un reclamo social y como una asunción, como algo que asumió la autoridad electoral, como algo anterior a que hubiera leyes de transparencia en nuestro país. Es decir, desde antes ya se entendía que para que se lograra la integridad del voto era indispensable que hubiera la posibilidad de un escrutinio sobre las autoridades electorales. Esto fue un principio que guió pues, a todo el conjunto de reformas que llevaron hacia la construcción de una autoridad electoral independiente y de un tribunal electoral parte del Poder Judicial. Entonces, antes de la emisión de la ley de transparencia, pues ya había esa demanda de escrutinio social sobre la organización de las elecciones, en buena medida fincada en la desconfianza de los ciudadanos en la organización de los procesos, y eso fue lo que impulsó la apertura informativa. Bueno, aquí les puse sesiones abiertas, máxima publicidad de acciones y decisiones, informes administrativos, padrón electoral, organización, capacitación, todo eso apareció desde el 1996 y después ya la propia legislación electoral va impulsando, antes de que los partidos políticos se conviertan en sujetos obligados de transparencia, ya va empujando que los partidos vayan haciendo
transparentes sus informes financieros, que vayan haciendo transparente pues todo el proceso de conformación de sus propios afiliados. Bueno, entonces la transparencia en el órgano jurisdiccional pues creo que se ha entendido básicamente a partir de sesiones abiertas y publicidad de sus resoluciones, y aquí vale la pena decir sesiones abiertas de sus órganos de su pleno, estadísticas generales, capacitación, investigación, información presupuestaria y administrativa. En fin, creo que hasta ahí pues el Tribunal Electoral en México es un ejemplo para América Latina por la cantidad de datos que tiene ya claramente puestos en una página web. Y entonces aquí quiero pasar a esto que les digo que quizá por desviación ahora por la responsabilidad que tengo, que es que quiero ver qué ha pasado con el reclamo democrático en México sobre el tema de la Fiscalía Especializada en los delitos electorales. Entonces creo que la transparencia de la organización de las elecciones y de la gestión administrativa y el asunto de que esto solamente estuviera entre la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional dejó con muy poca atención a qué pasaba con la FEPADE. Realmente podemos decir que el lugar en donde la menor relación con los ciudadanos existe es en esta fiscalía. Y entonces creo que aun cuando se crea la Fiscalía, había grandes expectativas de que sirviera para ir reduciendo este reclamo que hay de que hay compra y coacción del voto, que hay ahora enormes pues, presunciones de que hay desvíos enormes de recursos públicos hacia campañas políticas y pues realmente las autoridades electorales parecen pues no hacerse demasiado cargo sobre ese tema. Está bien, el encargo es básicamente sobre la organización de las elecciones y sobre garantizar la integridad del voto, pero hay todo esto que tiene que ver con la persecución de los delitos electorales, que yo lo entiendo como parte esencial de la justicia en materia electoral. Entonces, creo que hay una percepción generalizada de que tenemos una fiscalía desde hace 20 años y pues prácticamente no tenemos ningún resultado en términos de persecución efectiva del delito en materia electoral. ¿Qué hacer con la FEPADE y la colaboración interinstitucional? Bueno, en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, por eso les dije que había una desviación en mi perspectiva, ¿no? Lo estoy viendo desde el Sistema Anticorrupción. Los delitos han cobrado enorme relevancia, en buena medida pues por los escándalos de corrupción, y bueno, pues hay ahí una instancia que tiene encomendada la persecución de los delitos. Cuando vemos el programa de FEPADE en materia de colaboración interinstitucional, vemos efectivamente que tiene una colaboración estrecha con el Tribunal Electoral del Poder Judicial, no solamente en el ámbito federal, sino en el ámbito estatal, que hay que fomentar la participación ciudadana, que hay que impulsar la cultura de la denuncia, que es clave para que entonces el fiscal pueda hacer la investigación. Es decir, sí vemos en su página que hay procesos que están encaminados hacia una colaboración institucional. Ahí tenemos qué es lo que hacen de actos de colaboración, cursos de capacitación, estudios de investigación básicamente de carácter académicos, intercambian apoyo técnico y están empeñados en hacer un mecanismo para captar las denuncias y a partir de las denuncias pues poder hacer las investigaciones necesarias. Bueno, la FEPADE ahora tiene un programa de blindaje electoral concretamente para las elecciones 2016-17, las elecciones en los estados que ustedes saben muy bien, Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Tiene un programa de blindaje que quiere fortalecer la cultura de la legalidad, difundir qué son los delitos electorales, fortalecer la cultura de la denuncia, impulsar la imparcialidad de los servidores públicos. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está? Pues poder perseguir el delito, ¿no? Porque pues no solamente con capacitación y con buenos programas para fortalecer la cultura de la denuncia se puede efectivamente pues
dar la idea de que se va a cumplir con ese propósito que tiene la Fiscalía. Estoy clara que estoy poniendo el énfasis en la persecución del delito, pero si cada vez parecemos estar más frente a elementos que no tienen que ver con la organización de elecciones, pero que sí tienen que ver con el acompañamiento, con el ambiente que existe alrededor, pues lo que vemos es que en sus estadísticas hay 509 expedientes iniciados, que Veracruz registra una de las mayores niveles de incidencia delictiva, 3.9 expedientes por cada 100,000 habitantes, es decir, sí tenemos un problema, digamos, de delitos electorales. Y cuando vemos nosotros las estadísticas, y con esto voy a terminar, pues vemos que en Coahuila hay una averiguación previa por recoger credenciales para votar. Alguien recogió las credenciales seguramente, pues para coaccionar a aquellos a los que le recogió, pero ya hay 26 carpetas de investigación por destinar bienes públicos a candidatos o partidos, por solicitar voto o pago a cambio de programas sociales. Hay 5 acciones de la FEPADE, y si vamos al Estado de México hay 10 averiguaciones previas y 154 carpetas de investigación, que son algo así como averiguaciones previas, pero lo que vemos es que el gran volumen de estas averiguaciones previas son por alterar el Registro Federal de Electores. Esto es un tipo de delito que está desde hace 20 años, es el delito mayor, y es que alguien utiliza la credencial de elector para otros fines, que no es realmente, digamos, el delito que nos preocupa hoy a los ciudadanos, que es el desvío de recursos públicos para campañas políticas. Eso es para que vean que pues hay todo un aparato de este blindaje electoral. Y aquí de nueva cuenta vemos en Nayarit, y van a ver de nueva cuenta las 4 carpetas de investigación, pues sí está esto de destinar otros recursos, pero en Veracruz volteen y verán que de las 266 averiguaciones previas, 263 están por alterar el Registro Federal de Electores, no por desvíos de recursos públicos en un estado donde, bueno, digo, todavía no tenemos la investigación, eso me queda claro, pero hay una enorme presunción de que se usan recursos públicos para fines de, pues, de compra, de coacción del voto, y eso es algo que pues sí es muy preocupante. Es posible remontar lo que, y perdónenme que sea tan dura, pero lo que me parece que ha sido la inutilidad de la Fiscalía Especial en materia de delitos electorales, pues es que efectivamente ellos tienen que abrir una averiguación previa, una carpeta de investigación a partir de cualquier denuncia que exista. Hay denuncias que tienen que perseguirse de oficio, más allá de las que se establecen por querella, pero como una de sus políticas esenciales es la colaboración institucional, y esa colaboración institucional además debería de estar acompañada de una interlocución, una comunicación mucho más sólida con organizaciones de la sociedad civil, para que se animen a plantear denuncias, para que las denuncias tengan mayores elementos de prueba, en fin, para que se pueda poner en movimiento una maquinaria que hace 20 años quería que se persiguiera y que se inhibiera, porque eso es quizá más importante, inhibir el delito electoral, y pues a 20 años pues tenemos realmente muy pocos resultados. Pues eso es lo que yo les quería plantear en esta óptica, pues a lo mejor un poquito sesgada de lo que es la justicia abierta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Pechard por su interesante… Pamela, dos palabras para revertir, aunque sean… sí. Así cabe, ¿verdad? Bueno. Sí, de hecho, bueno, se viene agradecemos la participación de la doctora, y reconociendo, al igual que todas las personas de esta mesa, pues sus importantes aportaciones, en este caso destacando la importancia que tiene una intervención activa, sólida, clara, de organismos públicos, pero también de organismos de la sociedad civil en la construcción del diseño de políticas públicas, y la relevancia
que tiene el reconocer a 3 instituciones medulares y las contribuciones que éstas generan, como son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Ahora, tenemos algunas preguntas y comenta el comisionado sobre el poder tener alguna intervención. Si les parece, sí, adelante. Muy breve, digo, la verdad agradeciendo la oportunidad que Pamela abrió en cuanto a decir, tiene toda la razón, no, de ninguna manera mi intervención era de, vamos a decirlo así, de festejo, regocijo y aplauso, no. Decía yo, lo que pasa es que se quitó un tapujo de la Corte, de la visión antigua, de la visión del Poder Judicial en cuanto a no reconocer esa especie de temor a contaminar la instrumentación de la impartición de la justicia electoral dentro del Poder Judicial. Y eso fue un hecho notorio que desde luego se debe al tiempo y a los demócratas que lo consiguieron, desde luego dentro de ellos a los justicialistas y a los ministros que participaron en los debates que luego le dieron cauce. Pero tiene razón Pamela, en la visualización con la que queremos que una mesa de este tipo sirva, es que un tribunal que hoy por hoy se sabe, como todo el elenco de las instituciones, y aquí todos las encabezamos y las integramos, estamos gozando de muy poca credibilidad, estamos más bien aquejados de un prejuicio que se ha vuelto con el tiempo hasta desprecio. Y más así, diciéndolo por los indicadores y las tablas de apreciación, la ciudadanía no nos quiere, pero además no nos cree y nos desprecia y en algunos casos empieza a repudiar a la autoridad. Entonces eso desde luego es gravísimo. Lo reconozco que no era de contentillo, pues claro, me ganaba la ilusión y la emoción de verme con mis excompañeros y con los nuevos magistrados. Pues claro que me podía ver yo muy, pues demasiado genuflexo y hasta de contentillo mayor, no. Pero hay una serie de funciones que ya realiza el tribunal y que sé que los magistrados, porque lo han comentado con nosotros, lo están ensanchando y que tiene que ver con esa parte que decía Pamela y que tiene razón. Las acciones públicas son muy largas, ellos las están acortando. Sí, se hacían muy difíciles de seguir, yo mismo lo dije, entre sorna fina, pero diciendo, eran difíciles, porque la verdad era para entendidos, son para entendidos. Aparte de hacer asequibles las sentencias, aparte de hacerlas sencillas, porque no es lenguaje ciudadano, no, es lenguaje sencillo. Es decir, sencillo, simplemente lo más sencillo que se pueda, sin tanto formalismo, como bien lo decía Pamela. Aquí hay la parte fina que yo quería agregar. Las acciones públicas, ahora, las privadas, que sí se siguen llevando a cabo en los tribunales, en este tribunal, sé que son por excepción y son algunas que a la fecha yo creo que difícilmente pueden pasar a públicas por una razón, porque son las del prepleno que tienen que ver ahí la parte de los arreglos para ponderar el voto o si van o no con un proyecto, pero finalmente sí comparto lo que dice Pamela, que es un revulsivo de la Corte, los problemarios y el adelanto de los proyectos públicos que se han venido haciendo de casos muy controvertidos, que suscitan posición o polarización ideológica, casos de esos que son considerados como frontera, que esos tiene que abrir más. Las sesiones, por ejemplo, de los comités, aquí se lleva a cabo, es pública la acción del Comité de Adquisiciones, que es un hecho que se debe cuidar y velar, y lo han cultivado los magistrados, porque ahí radica enorme desconfianza, claro está, de por qué tal empresa se quedó o licitó y consiguió la licitación, etcétera. Claro, se hacen normalmente a toro pasado, pero se lleva a cabo y se transmite tal cual la celebración. ¿Por qué se hace toro pasado? Porque cabe el peligro que en el momento que se lleva a cabo, si se transmite, puede haber efecto o daño comercial, en algún caso cabía. No sé, eso es para discutir, pero finalmente sí se debe saber por qué fulanita empresa se ganó o se llevó la licitación. Y aquí ocurre y lo están haciendo. Y también con esto venía nada más a cuenta, salvo la resolución de los casos laborales, que son internos, que eso no se puede desde luego hacer públicos, porque se pone en peligro la honra y la reputación del trabajador. Hay muchos asuntos administrativos que se toman ellos o toman los magistrados arriba en colegio, como ustedes los consejeros o nosotros los comisionados, según nuestras correspondientes responsabilidades, de las cuales sí se debe hacer, como decía Pamela, y yo creo que en esa vocación están los magistrados también, de hacer referencia inmediata, o sea, que se conozca, se tomó esta decisión, se admitió esto, la minuta al menos de esas reuniones privadas, para que no parezcan como que fueron secretas, ¿no? Sino que las hubo, se tocaron estos temas. En eso, desde luego, se tiene que avanzar para que haya los pendientes, ¿no? Y, por supuesto, la visibilidad, y con esto acabo, es increíble cómo la tecnología y la inseguridad favorecen algo que está pasando en este momento en México, en el mundo también, pero en México sobre todo. El ciudadano cada vez viene menos a las instituciones públicas.
Primero, pues porque la distancia y la comodidad tecnológica que permite por la vía del portal ingresar, que eso es justicia abierta en los términos que decía Jacqueline, por supuesto. Claro que mejor que las organizaciones de la sociedad civil también participen, como lo están haciendo, vigorizando programas o proyectos. Desde luego aquí en esta mesa también habrían faltado y estaba muy bien. Pero lo otro es, el ciudadano no tiene manera para entrar a veces a la ciudad, a las instituciones bunkerizadas, instituciones que por razones de seguridad se han venido encofrando. Pasar a las instituciones públicas hoy por hoy es una osadía. Si logras salvar la integridad de tu pupila o de tu retina, si pasas la báscula o los mecanismos de extracción, vete a saber de espíritu, de alma o de qué más. Porque están así en todos lados. Y es un proceso paulatino que encofra a las instituciones y las segrega del mundo. El ciudadano común no tiene ni en sus sueños, más que en un sueño, poder pisar el tribunal. Los que tenemos la fortuna lo hacemos más seguido porque hemos perdido la condición de ciudadanos, también lo decía bien Jacqueline, pues sí, convertidos en autoridades también o justiciables de una manera, pero nos volvemos, eso sí, los usuarios habituales de las instituciones. Pocos ciudadanos hoy por hoy han ido o van a ir a las instituciones públicas. ¿Por qué? Pues por lo que decía, por economía, por tecnología, la comodidad económica de entrar al portal cada vez más es más fácil y la visita es así. Las visitas presenciales, las solicitudes presenciales son ínfimas, mínimas, prácticamente nulas en la estadística. Hoy por hoy, sobre todo, es el tema digital. Entonces, ahí es donde está la vigorización. Y por último, una oportunidad, pues que sé que se está haciendo también, porque la otra vez lo comentaban los magistrados, hacer que los programas que explican al tribunal sean más divertidos, más amenos, que generen pues debate, controversia, confronta y que no sean pasivos ni autocomplacientes, porque tiene razón, generan pues eso, todo menos intención. Y eso pues no es justicia abierta también, en la dimensión en la que se comprende por qué tal juicio o por qué tal resolución es buena o fue medianamente buena. Pues muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Tenemos al momento 4 preguntas. ¿Les parece que se vaya dando lectura y cada quien responda una? ¿O prefieren que todos intervengan en cada una? Yo lo comento por cuestión de tiempo. Las hacemos y cada quien vaya a resolver. Bueno, bien, tenemos una, toda la información. Toda la información implica nada de información. Faltan mecanismos de análisis e identificación de la buena información. ¿Cómo hacemos con el exceso? ¿Damos lectura a la siguiente? Desde su punto de vista, contribuye a fortalecer la justicia abierta, las sesiones públicas de los tribunales, por ejemplo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguiente, ¿qué modificaciones requiere el modelo de fiscalización de los recursos de los partidos políticos para ser más eficiente y eficaz? Y por último, desde la sociedad civil, ¿cómo podemos involucrarnos y participar en procesos de justicia y gobierno abierto? Si a escala subnacional los gobernadores tienen secuestradas a las instituciones, sería ideal que hubieran programas con cierto financiamiento para fortalecer capacidades de vigilancia, denuncia, evaluación y colaboración por parte de la sociedad civil organizada, que sí tenemos interés en participar y colaborar. Estas serían las 4 preguntas. ¿Puedes repetir nada más la voz, por favor? Sí, claro. Desde su punto de vista, contribuye a fortalecer la justicia abierta, las sesiones públicas de los tribunales, por ejemplo, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Suprema Corte. Pues le tocó escoger. Sí, le tocó escoger. Adelante, consejera. Si quieren, inicio yo. Creo que por materia me tocaría la tercera exactamente, el CIF, contestarla. Pero solamente diré rápidamente, 1, ¿contribuyen las sesiones públicas? Estoy convencida. Y cuando yo hablo de las sesiones que no son públicas, no me refiero a los anteplenos. Los anteplenos son espacios de deliberación, pero los espacios de decisión
son las sesiones que debían ser públicas. Y las sesiones a las que me refiero son sesiones de decisión sobre medidas cautelares que no están siendo públicas y que me parece que se tiene que avanzar en ese sentido, porque sí creo que las sesiones públicas contribuyen. Pero como lo dije, no solo el que sea pública, el que sea pública y tenga contextos de explicación, es decir, juntando a el que existan proyectos o anteproyectos que puedan ser conocidos, que se expongan las distintas opiniones o las razones por las que se llega a una determinada determinación y generar estos espacios de apertura, no solo la sesión en sí misma, aunque creo que las sesiones son relevantes, que sean públicas es relevante como un principio de entrada. Claro, esto también lo digo viniendo de una institución en la que las mismas características de creación de esa institución, como bien lo dijo Jackie, tienen que ver con que todo es público. Digamos, todos los mecanismos en el INE son públicos precisamente porque es como se construyó la institución, pero me parece que sí genera un beneficio a todo esto que es los gobiernos abiertos, la justicia abierta, digamos, desde las distintas perspectivas. Ahora, ¿qué modificaciones requiere el modelo de fiscalización para ser más eficiente y eficaz? Me parece que el modelo de fiscalización, francamente, sigue estando en construcción. Se han dado muchos avances, me parece que hay muchísimos elementos al día de hoy que mejoran la posibilidad de transparentar el ejercicio de los recursos de los partidos políticos, el origen y el destino, pero también se tiene que ver con franqueza que hay una parte de responsabilidad de los propios actores políticos y hay una parte de responsabilidad de la autoridad. Una parte de responsabilidad de los actores que son los primeros que no participan activamente en subir la información, digamos, hacen todo lo posible por no dar la información en tiempo real, lo cual es necesario para que funcione un modelo de fiscalización, y una parte imputable a la autoridad en la que me parece que tenemos que cada vez ser más proactivos para que, con independencia de la renuencia que tengamos por parte de los actores políticos, vayamos generando las condiciones de fiscalización, de revisión, incluso en campo de gabinete, en cuestiones que pueden no requerir la participación de los actores políticos. Pongo un ejemplo, es común un mecanismo de verificación, son lo que llamamos nosotros las confirmaciones, es decir, le requiero a los sujetos con los que negocian los partidos políticos, es decir, a un aportante, a un proveedor, etcétera, información. Pues si no estoy teniendo información del propio partido político, puedo empezar a requerir la información por vía de terceros, de la misma forma que se la pedimos como institución al SAT, como se la podemos pedir a la Comisión Nacional Bancaria y Valores. En ese sentido, me parece que hay una corresponsabilidad donde no podemos obviar el papel tan relevante que juegan los partidos, porque aquí sí pareciera de pronto que se establecieron reglas para transparentar de origen, solamente para que al aplicar estas reglas nos digan, es que eso que tú me estás pidiendo es imposible, nada más que eso que nosotros le estamos pidiendo es aquello que ellos decidieron que nosotros le pidiéramos. ¿Ellos cómo? Ellos en su función como legisladores y legisladoras. O sea, que creo que estos son mecanismos y sin duda mecanismos que debemos de mejorar de cara a los procesos electorales presentes y futuros. No se diga de cara al 18 que tendremos un reto mayúsculo para fiscalizar de la mejor forma posible las campañas electorales, particularmente me referiría a las federales, no porque sean más relevantes que las locales, sino porque a nivel federal tenemos, digamos, me atrevería a decir un poco más de racionalidad en el establecimiento de topes de gastos de campaña, que es el mecanismo, una de las razones por las que se hace la fiscalización, garantizar que existan condiciones de equidad. Y lo cerraría un poco en un planteamiento que hace Jackie, que lo comparto. Se tiene que seguir fortaleciendo una actuación interinstitucional para que esta transparencia o este seguimiento de los recursos de los partidos sea capaz de detectar, no necesariamente el INE, tal vez la FEPADE, tal vez la Unidad de Inteligencia Financiera, tal vez hay distintas instituciones que se dedican a distintas actividades, las que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, estos recursos públicos que tenemos muchos indicios para suponer que efectivamente están entrando a las campañas electorales sin que hasta este momento se haya
contado con los elementos para poder afirmarlo, sancionarlo y frenar actos de corrupción, que me parece que hay suficientes escándalos como para que sea un tema muy relevante a investigar. No sé qué tanto es solo la FEPADE, creo que hay otras instituciones. Me parece que la FEPADE, si bien es cierto que tiene muchos antecedentes que no le ayudan, creo que ha ayudado a frenar acciones, en particular en las cercanías a la jornada electoral, frenar conductas indebidas de cara a la jornada electoral, y creo que es algo que sí vale la pena señalarlo y reconocerlo, aunque también coincido y comparto el que hay muchas actividades que se tienen que seguir fortaleciendo para que no tengamos flujos de recursos que no debieran ingresar a las contiendas electorales y que hay indicios para pensar que tal vez están, o que digamos hay probabilidades de que estén ingresando sin ser detectados. Gracias, Pamela. Pues recojo esta observación sobre mi exposición. Sí, yo dije, pues ha sido medio inútil la FEPADE y quizá es una expresión demasiado dura, ¿no? Porque efectivamente a lo mejor en los días previos a la jornada ha logrado frenar pues cualquier tipo de ilícito. Pero lo dejo, por eso dije que estaba sesgada mi observación, porque la estoy viendo desde lo que ahora son pues las aspiraciones del Sistema Nacional Anticorrupción. Y quiero referirme a la pregunta relativa a cómo puede participar mejor la sociedad civil, particularmente en el ámbito local, en el ámbito de los estados, porque como todos sabemos, pues no solamente hay mejores organizaciones de la sociedad civil, y quiero decir mejores, más potentes, con mejores recursos, con recursos más permanentes, con posibilidad de hacer programas de trabajo que no estén claramente constreñidos a que haya alguien que les dé financiamiento, sino que tienen una cuestión más regular y permanente, y esto les permite, pues les da una mayor fortaleza. Pues creo que esas diferencias en términos, digamos, de masa crítica ciudadana en los estados, pues hace que tenga que haber de parte de las instituciones públicas, pues mejores canales para incentivar la participación de la sociedad civil, particularmente en los estados donde esta organización social es menor, digamos, donde el asociacionismo no es una práctica regular y cotidiana. Entonces, para poder participar mejor, pues creo que hay que pasarle la responsabilidad a las instituciones públicas para que abran mecanismos y canales de participación mucho más ágiles y más atractivos para las organizaciones de la sociedad civil, en lugar de dejarle a la sociedad civil que remonte, digamos, los obstáculos que existen para tener una mejor participación en las decisiones de las instituciones públicas. Gracias. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios. Me voy a enfocar en la primera pregunta, que tiene que ver con la cantidad de información, que si más información es mejor información. Yo creo que en la mesa en la que participó el senador Roberto Gil nos daba justamente un ejemplo de ello, en el cual enfatizaba precisamente en que más información no redunda muchas veces en beneficio de la ciudadanía, sino que más bien esa información tiene que estar canalizada de alguna manera para su mejor entendimiento. Esto es el mejor entendimiento de la información disponible, es ahí donde la ciudadanía realmente va a estar empoderada y podrá hacer uso debido de los datos que estén a su alcance. Pero sí que hubieron muchas cuestiones muy interesantes que en las exposiciones, algunas de ellas me parece que tienen toda la razón en relación con las sesiones públicas, sobre todo los razonamientos que llevan a un juez o a una autoridad a decidir en tal o cual sentido. Me parece que no solo por lo menos en materia electoral sería importante que recobráramos un poco el espíritu de la primera integración de esta sala superior, que hacía un esfuerzo adicional al momento de motivar sus sentencias, no solamente para exponer las razones que
del caso concreto, sino también las motivaciones que orillaban a los propios magistrados a interpretar la norma en un sentido X o en un sentido Y o Z. Yo creo que esas razones fundamentales que son, en principio podrían ser mucho de filosofía política muchas veces, también debe ser parte del escrutinio popular, ¿no? Yo creo que justamente en esta materia, sobre todo, el escrutinio público tiene que ser muy filoso, ¿no? Y de ahí me sumo a los votos de hacer de nuestras actuaciones y ese tipo de toma de decisiones que sean en sesiones públicas. Ahora, yo no sé qué tanto estemos empezando a confundir algunos conceptos y sobre todo el hecho de que estemos flaqueando en algunas áreas, sobre todo, por ejemplo, de eficacia de las resoluciones, que empecemos a tratar de compensar eso con algunos mecanismos de inclusión de la ciudadanía para, de cierta manera, balancear este asunto, ¿no? Me parece que ahí tenemos que nosotros ser sumamente precavidos en el sentido no es que a mí me parezca que abrirnos de más sea un problema, al contrario, yo creo que la apertura total sería el camino adecuado, pero creo que la eficacia de las resoluciones de las salas del Tribunal Electoral no son más o menos eficaces porque estén en una sesión pública o no. Pareciera que sí, o sea, es un elemento, me parece, pero es un elemento de muchos, ¿no? Y de muchos que podríamos empezar a anunciar aquí. Por ejemplo, este hecho de que los magistrados expongan las razones de filosofía política que realmente orientan su voto, a mí me parece que es fundamental. A ver, ¿por qué se hizo en la primera generación de esta sala superior? Porque hacía falta una academia especializada en la materia, entonces se compensaba en la función jurisdiccional esa falta de academia, ¿no? Ahora tenemos una academia especializada en materia electoral muy robusta. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene un observatorio itinerante de las sesiones de la sala. Me pareciera que justamente esos foros son los que más debe participar la ciudadanía y sobre todo los estudiantes, la ciudadanía joven, para que ellos sean los que pongan el dedo en la llaga, ¿no? Y de una crítica constructiva se pueda sacar unas sentencias mejores. En ese sentido, yo celebro mucho el manual para la elaboración de sentencias que se hizo en Sala Regional Monterrey, promovido en gran medida por el magistrado Reyes Rodríguez, justamente para acercar el lenguaje de las sentencias a un lenguaje ciudadano. Hay algunas sentencias en las que es difícil hacer ese brinco, y yo también, ahí también diría yo, bueno, es que estamos quizás, hay varias problemáticas en ese sentido que podríamos estar confundiendo. Y a mí siempre me ha salido, haciendo mi tesis de doctorado, había un autor de NYU con quien yo me acerqué y me decía es que su tesis era que las sentencias de la Suprema Corte de Estados Unidos no eran seguidas por sus razonamientos, sino por la institución y por las formas en las que se desenvolvían los ministros. El título es Governing Through Ropes, gobernando a través de la toga. Y su ejemplo más claro es la decisión Bush v. Gore, de la cual yo creo que todos somos muy conscientes en 2000, en la cual, es más, un reportero de una de las grandes cadenas de medios de comunicación en Estados Unidos confundió el resultado y le dio la victoria a Al Gore, esto en cadena nacional, y tuvo que desdecirse porque que no entendí lo que decía la sentencia, ¿no? Creo que lo que se está tratando de hacer teniendo estos vínculos directos con la ciudadanía es precisamente saltar ese tipo de vicios que pudiera darse en la transmisión de lo que se quiso decir en una sentencia, y eso me parece muy válido. Y finalmente, yo quisiera recalcar el hecho de que tenemos que empezar sobre todo ahora que, a ver, el concepto de gobierno abierto del cual estamos sustrayendo los elementos para aplicarlos a la justicia, parece que el norte que teníamos o la estrella polar que teníamos y que nos guiaba en nuestro actuar está empezando a desvanecerse, o por lo menos es menos claro dónde está. Me refiero a todas las actitudes que ha tomado el presidente Trump respecto de la iniciativa presentada por el presidente Obama para abrir todo este tipo de cuestiones. Esto es,
sí puede haber regresiones y creo que es en eso donde debemos de poner el ojo y decir no más, ¿no? Y tenemos que empezar a construir una segunda generación de perspectivas, o sea, de juzgar con perspectiva de apertura hacia la ciudadanía, y eso creo que es el siguiente paso que va a tener que llevar este tribunal. Yo les agradezco mucho su paciencia y le cederé el micrófono al comisionado Acuña en un segundo. Brevísimo. Brevísimo, ya dijo. Brevísimo. Muchísimas gracias. No, porque yo había dado una parte en lo que era mi pretexto de contestar a Pamela, respetuosa desde luego y amistosamente. Sí, digo, para hilvanar y cerrar, en esta oportunidad y en este deber de apertura forzada, porque tampoco ya es graciosa, la ley y el legislador fue generosísimo y con los partidos políticos especialmente al ponerles más obligaciones que al resto de los sujetos obligados. En general, de los 17 obligaciones que eran y fueron durante esos 12 años, 13 años, un ejercicio de aproximación sucesiva entre la Federación y los estados. En unos días, el 4 de mayo, estamos precisamente a días, el 5 de mayo tendremos que ver que se plasme este corrimiento institucional transversal, y al INAI le tocó lo que el IFAI empezó con la administración pública al seno de las 250 entidades de las 250, instituciones públicas del país, las más importantes en términos de tamaño también, nacionalmente hablando, pero ahora en esa apuesta que para muchos es pues una locura, así simplemente nos toca y nos tocará demostrar si estaremos a la altura. Y en esa oportunidad, lo digo porque soy además el que de los comisionados lleva el enlace con lo electoral, con el estamento electoral que componen, bien se ha dicho, el Tribunal Electoral, su sala superior y sus salas regionales, sus salas especiales, por supuesto el INE, el Instituto Nacional Electoral, y la Fiscalía, por supuesto, y los partidos políticos. Y en esa oportunidad, para cerrar aquí en lo que decía Pamela, un poco en complemento, el INAI va a jugar un papel interesante, siempre respetuoso de los alcances y las competencias estrictamente legales que le tienen, dada la ley, al INE. Pero vamos a ser revulsivo constante cuando haya quejas y denuncias de la ciudadanía por faltante en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los partidos políticos. El INAI va a jugar un papel de enviarle al INE la queja, y una queja pública que va a generar desde luego estrago en el seguimiento público que nos hagan la ciudadanía a todas las instituciones para reforzar esta transparencia obligada. Hoy por la mañana decía Roberto Gil que la vulnerabilidad que las instituciones creemos muchos nos genera esta apertura es a la vez la clave del asunto. Por más miedo que nos da a todos experimentar a veces apertura, porque hay que decirlo, lo hemos tenido que experimentar en carne, internamente como funcionarios, la apuesta es riesgosa, sí, es un salto al vacío, algunos dicen. Se cree que no vamos a cumplir las instituciones. Bueno, ¿por qué? Pues porque estándares nos han dicho que las instituciones son reacias y han sido reticentes en general, todas. Cuando se habla de las del poder, las que tienen que ver con la misión de hacer justicia, y bien lo decía Pamela, hay muchos procedimientos que las instituciones, no solo los tribunales, llevan en forma de justicia en términos administrativos o en términos materiales, más bien dicho, formalmente no lo son, pero materialmente sí. Y esa va a ser una apuesta a seguir por la ciudadanía. El INAI va a ser en esto una especie de centinela y de vamos a decir, yo le he llamado así como de centinela o de guardián para hacer cumplir la ley, sí, porque nos toca tutelar derechos y en ese sentido estaremos también aquí presente la presidenta del Comité Ciudadano de Anticorrupción. Pues bueno, el INAI tiene una silla dentro de esas 7 que están en esa instancia, ya la coordina Jacqueline, ya ha iniciado el trabajo de coordinar. Son experimentos que estamos viviendo en aras de justicia abierta, sí, en términos muy amplios, sí, porque al final de cuentas lo que existe es una exigencia ciudadana de justicia en todas sus manifestaciones, y no solo de la aplicación del caso concreto y de la responsabilidad específica a quien pudo haber vulnerado o infringido ley, sino en que se haga justicia, porque al final de cuentas la cosa pública es de todos, y si se hace más visible lo que debe hacerse y lo que debe hacer, pues de alguna manera viene a completar una expectativa de justicia en términos muy amplios. Yo agradezco infinitamente también la oportunidad. Muchas gracias. Bien. Bueno, agradeciendo la participación de quienes integran esta mesa, de
que aborda la temática cómo pueden colaborar los tribunales con otras dependencias gubernamentales, organismos internacionales y de la sociedad civil. Lamentablemente ya nos excedimos de tiempo y tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Agradecemos a todas y a todos su participación. Destacamos la gran labor que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al organizar este tipo de foros, de manera muy especial y en lo personal al magistrado Reyes Rodríguez por la apertura y la oportunidad de formar parte del mismo. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente a la integración de esta mesa, agradecemos y despedimos a las autoridades que nos han acompañado en esta mesa y por supuesto a todas y a todos ustedes los invitamos a continuar con los trabajos de este seminario Diálogos para la Justicia Abierta. No habrá receso. Muchísimas gracias.